Usted ya no puede manejar su dinero, mamá. Legalmente es incapaz. Esas fueron las palabras que me atravesaron como un cuchillo. Salieron de la boca de mi propio hijo, el mismo que de niño me abrazaba con las manos llenas de barro, buscando refugio en mi falda. Nunca imaginé que un día esas manos firmarían papeles para arrebatarme lo poco que había construido con años de sacrificio. La escena ocurrió en mi propia sala, esa que tantas veces se llenó con el aroma del café recién colado y con las carcajadas de mis nietos corriendo alrededor de la mesa. Ese día no hubo risas, solo un silencio espeso que se colaba entre las paredes. Él estaba sentado frente a mí, con un sobre en la mano y la mirada dura, casi como si yo fuera una extraña que debía entender su decisión sin derecho a preguntar. Mi corazón golpeaba fuerte, tanto que pensé que los vecinos podían escucharlo. Las palabras legalmente incapaz retumbaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Quise hablar, defenderme, decir que todavía podía leer, caminar, cocinar, hasta coser con mis manos arrugadas. Pero algo me detuvo. El modo en que su esposa me miraba desde la puerta, con una sonrisa apenas contenida, como quien presencia una victoria largamente planeada. «Es lo mejor para todos», dijo ella, acomodándose el cabello, como si con eso borrara la crueldad de sus palabras. «Ya no tiene que preocuparse por nada, suegra. Nosotros nos encargaremos». Encargarse. Qué palabra tan vacía cuando lo que en realidad significa es despojar. Sentí un nudo en la garganta y un calor incómodo subiendo por mis mejillas. ¿Cómo podía ser posible que me trataran como a una carga? Yo, que pasé mi vida trabajando en una escuela, guardando cada moneda, asegurándome de que nada les faltara. El sobre que mi hijo traía contenía documentos. Lo puso sobre la mesa de madera, esa mesa que guardaba las marcas de tantas navidades y cumpleaños, y con un golpecito me indicó que debía firmar. Yo no lo toqué. Mis dedos se quedaron tensos sobre mis rodillas. «Es un trámite, mamá», insistió él, «solo para que esté más tranquila». Pero yo sabía leer en sus ojos algo distinto: urgencia, avaricia, una prisa disfrazada de preocupación. No era el tono de un hijo cuidando a su madre, sino de alguien que temía perder una oportunidad. Las imágenes del pasado me invadieron. Recordé cuando él era pequeño y enfermaba de fiebre. Yo pasaba noches en vela, con paños húmedos sobre su frente, rogando a Dios que me lo dejara vivir. Lo vi sudoroso, débil, y a mí misma cantándole bajito para que no tuviera miedo. ¿En qué momento ese niño se transformó en un hombre capaz de querer borrar mi voz de los asuntos más básicos de mi vida? La rabia se mezclaba con tristeza. Mi pecho subía y bajaba con dificultad. Apenas podía sostener la mirada de mi nuera, que seguía observándome con satisfacción. Me pregunté si en algún momento me había querido realmente, o si siempre me vio como un obstáculo para quedarse con mi hijo y, ahora, con lo poco que yo tenía. El reloj de pared marcaba las 4:30 de la tarde. La luz del sol entraba oblicua por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Todo parecía normal, como cualquier día, y sin embargo para mí nada volvería a ser igual. Sentía que el suelo bajo mis pies se resquebrajaba. Quise levantarme, pero mis piernas me pesaban. El temblor en mis manos me traicionaba. En silencio, mis ojos se llenaron de lágrimas. No quería llorar frente a ellos. No quería darles el gusto de verme derrotada. Así que apreté los labios, me tragué las ganas de gritar y permanecí sentada. «Firme, mamá», repitió mi hijo, esta vez con un tono más duro, casi autoritario. «Es lo que conviene». Conviene. Otra palabra fría. ¿Convenía para quién? Para mí, que ahora sería tratada como una incapaz, como alguien que no sabe manejar ni sus propias decisiones, o para ellos, que ya podían disponer de lo que me pertenecía como si fuera suyo. Mi mente divagó por un instante hacia mi difunto esposo. Pensé en cómo me había prometido que juntos sacaríamos a los hijos adelante, que ellos serían nuestra herencia más grande. Y sí, los sacamos adelante, con sudor, con esfuerzo, con privaciones. Yo me negaba a comprarme un vestido nuevo para poder pagarles los estudios, las excursiones, los zapatos, y ahora ellos me pagaban de esta manera. Me llevé la mano al pecho, tratando de calmar los latidos que parecían querer escaparse. No firmé, simplemente los miré, con una calma que me sorprendió incluso a mí.
Por dentro me estaba desmoronando, pero por fuera me aferré a una dignidad que nadie podía arrebatarme. «No puedo, hijo», murmuré apenas con voz quebrada. Su respuesta fue un suspiro de impaciencia, como si hablara con una niña testaruda. Tomó los papeles y se los guardó bajo el brazo. «Ya veremos», dijo, y se levantó bruscamente. La nuera lo siguió, lanzándome una última mirada cargada de triunfo. La puerta se cerró de golpe y el eco retumbó en toda la casa. Quedé sola, con el olor del café frío sobre la mesa y el silencio haciéndose cada vez más pesado. No sabía qué camino tomar, no sabía a quién acudir. Lo único que tenía claro era que, de alguna manera, ellos habían decidido que mi voz no contaba, que mi vida estaba ahora en sus manos, como si yo hubiera dejado de existir. Me quedé en la silla durante largo rato, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo me parecía un recordatorio de que algo irrevocable había sucedido. Y sin embargo, en medio de la tristeza, una chispa diminuta comenzó a encenderse dentro de mí. No era esperanza todavía, ni tampoco venganza, pero sí la certeza de que no podía quedarme de brazos cruzados. Las lágrimas resbalaron finalmente por mis mejillas. Limpié una con el dorso de la mano, con rabia, con vergüenza, con dolor, y mientras lo hacía, me prometí a mí misma que esa no sería la última palabra en mi historia, porque aunque ellos me vean como incapaz, todavía me queda algo que no han logrado arrebatarme: mi memoria, mi voz y un corazón que, a pesar de estar roto, sigue latiendo fuerte. Y ese latido, en silencio, empezó a marcar un nuevo rumbo que aún ni yo misma alcanzaba a comprender. Cuando me quedé sola en aquella sala, después de que mi hijo y su esposa cerraran la puerta de golpe, los recuerdos empezaron a caer sobre mí como una lluvia incontrolable. No era la primera vez que me sentía invisible en mi propia casa, pero sí la primera vez que me lo decían tan claro, con palabras legales, con papeles que pretendían borrar mi voz. Y mientras escuchaba el tic-tac del reloj, empecé a repasar mi vida, preguntándome en qué momento todo se había torcido de esa manera. Yo no nací con comodidades. Mi infancia estuvo llena de carencias, de zapatos heredados que siempre quedaban grandes o pequeños, de platos con más frijoles que carne. Mi padre era jornalero y mi madre lavaba ropa ajena para que en casa no nos faltara al menos un pedazo de pan. Desde muy niña aprendí que el trabajo y el sacrificio eran el único camino para sobrevivir. Por eso, cuando conocí a mi difunto esposo, me aferré a él con la esperanza de construir un hogar distinto, un lugar donde nuestros hijos pudieran crecer sin el peso de tantas penurias. Él no era un hombre rico, ni mucho menos, pero sí era honesto, trabajador y con sueños grandes. Durante años nos levantamos antes del amanecer para abrir un pequeño negocio de abarrotes en el barrio. Yo atendía la tienda mientras él hacía los repartos en una bicicleta vieja que crujía en cada pedaleo. Poco a poco, con mucho esfuerzo, la tiendita creció lo suficiente para darnos cierta estabilidad. No teníamos lujos, pero sí la tranquilidad de poner comida caliente en la mesa y de ver a nuestros hijos ir a la escuela con zapatos nuevos cada año. Recuerdo sus caritas sonrientes con los uniformes impecables. Eran 3, 2 hijos y una hija, cada uno con su carácter tan distinto. El mayor siempre fue más serio, responsable, aunque desde joven mostraba una ambición que a veces me preocupaba. El segundo era más noble, más distraído, siempre soñando con cosas que parecían imposibles. Y mi hija, la más pequeña, era mi compañía constante, mi sombra, la que me abrazaba mientras yo cocinaba y me decía que nunca me iba a dejar sola. Fueron años de sacrificios silenciosos. Mientras otros gastaban en fiestas o paseos, yo guardaba cada moneda en una lata escondida detrás de la estufa. Con ese dinero pude pagar las universidades de mis hijos. Me privaba de vestidos, de vacaciones, de todo lo que pudiera significar un lujo. No me importaba, porque cada vez que veía a mis hijos avanzar, sentía que todo valía la pena. Mi esposo no alcanzó a disfrutar mucho de esos logros. Se enfermó y lo perdí demasiado pronto. Ese día sentí que la mitad de mí se apagaba. Y sin embargo, tuve que ser fuerte porque mis hijos me necesitaban. Me prometí que no dejaría que la tristeza me derrumbara. Me levantaba cada mañana con el mismo empeño, trabajando, ahorrando, asegurándome de que nada les faltara.
Al principio, después de la muerte de su padre, mis hijos parecían más unidos a mí. El mayor me decía que nunca me abandonaría, que yo siempre tendría un lugar en su casa. El segundo me ayudaba en la tienda y trataba de animarme con su risa fácil. Mi hija era quien me acompañaba a todas partes, incluso a las consultas médicas, preocupada de que yo no me sintiera sola. Eran tiempos en los que todavía me miraban con gratitud, pero el tiempo cambia a las personas. El mayor se casó primero. Su esposa nunca me miró con cariño. Desde el primer día percibí en sus ojos un gesto de superioridad, como si yo fuera un estorbo. Recuerdo una tarde en la que llegué a su casa con un pastel para celebrar el cumpleaños de mi nieto. Había pasado horas horneando, cuidando cada detalle. Cuando se lo ofrecí, ella lo recibió con una sonrisa forzada y lo puso a un lado, sin siquiera probarlo. Esa fue la primera vez que sentí que mi esfuerzo no tenía valor en sus vidas. Con el tiempo, la distancia entre nosotros se fue haciendo más evidente. Empecé a escuchar frases como: «Mamá, no se preocupe, nosotros sabemos lo que hacemos», o «Usted ya está grande, no se desgaste pensando en esas cosas». Palabras que parecían cariñosas, pero que poco a poco me iban relegando a un rincón. El segundo hijo siempre fue distinto, más atento, pero también débil frente a la influencia de su hermano mayor. A veces me llamaba a escondidas para preguntarme cómo estaba, pero si su hermano lo descubría, fingía desinterés, como si preocuparse por mí fuera una señal de debilidad. Y mi hija, la que un día juró no dejarme nunca, empezó a alejarse cuando se casó. Al principio me visitaba cada fin de semana, pero pronto las visitas se volvieron llamadas rápidas y después apenas mensajes esporádicos. Aún así, yo nunca les negué nada. Cuando necesitaron ayuda para comprar sus casas, ahí estaba yo, entregando mis ahorros. Cuando mis nietos necesitaron uniformes, mochilas, tratamientos médicos, yo sacaba de mi bolsillo sin pensarlo. Nunca les reclamé, porque para mí lo importante era verlos salir adelante. Lo que nunca imaginé fue que esa generosidad sería interpretada como debilidad, como si dar lo que tenía significara que no merecía respeto, que podían disponer de mí como de una anciana desmemoriada. Con el paso de los años, mi salud empezó a deteriorarse. Dolores en las rodillas, la vista que ya no era tan clara, la presión alta que me obligaba a tomar pastillas todos los días. Yo trataba de ocultarlo, de mostrarme fuerte, pero ellos lo notaban y en lugar de cuidarme, lo usaron en mi contra. Ya no puede sola, se le olvidan las cosas. Sería mejor que nosotros manejemos sus asuntos. Al principio lo decían en tono suave, pero cada vez lo repetían con más seguridad, como si intentaran convencerme de que en verdad había perdido mis facultades. Esa tarde en la sala, cuando me mostraron los papeles, entendí que todo lo que había hecho por ellos no significaba nada, que para ellos yo ya no era la madre que se desvelaba, que trabajaba bajo el sol, que los sacó adelante. Ahora era solo una anciana a la que había que apartar de las decisiones importantes. Todavía recuerdo el brillo de triunfo en los ojos de mi nuera. Ella siempre supo cómo sembrar dudas en la mente de mi hijo, cómo manipularlo con palabras dulces y sonrisas calculadas. Y él, mi primogénito, a quien yo creí fuerte e íntegro, terminó cediendo a esa influencia. En ese momento no lo dije en voz alta, pero lo supe en mi corazón. Lo peor aún no había pasado. Ese papel que no quise firmar no era el final, sino apenas el comienzo de una batalla que yo todavía no entendía del todo, pero que pronto me arrastraría a una oscuridad más profunda. Los días que siguieron a aquella tarde en la sala parecieron, en apariencia, normales. El sol seguía entrando por las mismas ventanas. El olor del café recién hecho seguía llenando la cocina cada mañana, y los vecinos aún me saludaban con una sonrisa cuando barría la vereda frente a la casa. Pero en el fondo, algo había cambiado. La certeza de que mis propios hijos me veían como una incapaz se había clavado dentro de mí, y aunque intentaba disimularlo, cada gesto y cada palabra de ellos comenzaba a tener un peso distinto. Recuerdo un domingo en el que me invitaron a comer a casa de mi hijo mayor. Era una de esas reuniones familiares donde los niños corrían por el patio y las risas parecían llenar los espacios vacíos. Yo llegué con una cazuela de mole que había preparado desde temprano, como siempre hacía para compartir. El aroma me llenaba de orgullo.
porque la receta era la misma que mi madre me había enseñado y durante años había sido el plato favorito de mis hijos. Cuando llegué, mi nuera me recibió en la puerta con una sonrisa rápida, casi apurada. Tomó la cazuela de mis manos y la llevó a la cocina sin decir mucho. Durante la comida, noté que el mole nunca salió a la mesa. En su lugar, sirvieron un pollo asado que ella había encargado de un restaurante. Nadie mencionó mi cazuela, ni siquiera a mis hijos. Yo traté de sonreír, de no mostrar mi decepción, pero en mi pecho sentí un vacío inmenso. Mientras masticaba aquel pollo seco, escuché a mi nieto menor decir en voz alta: «Mamá dice que la abuela ya no cocina bien, que se le quema la comida». Todos rieron, incluso mi hijo. Yo me limité a bajar la mirada y a apretar fuerte el tenedor. Por dentro me dolía más que cualquier enfermedad. No era la primera vez que pasaba algo así. En otra ocasión, durante una visita, quise ayudar a poner la mesa. Tomé los platos y las servilletas, como lo había hecho toda mi vida. Pero mi nuera se acercó y me quitó las cosas de las manos. «No, suegra, no se canse, váyase a sentar. Ya no está para estas cosas». Su tono era dulce, pero la frase cayó sobre mí como una sentencia. Ya no estaba para esas cosas. Era como si me hubieran relegado a un rincón, como un mueble viejo que solo estorba si intenta participar. Yo intentaba convencerme de que eran solo detalles, cosas sin importancia. Me decía a mí misma que los jóvenes hablaban sin pensar, que no había mala intención, pero cada vez era más difícil creerlo. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala, escuché a mi hijo hablar por teléfono. Creyó que yo no lo oía. Decía: «Sí, ya casi está todo arreglado. Lo mejor es que no se entere de nada porque se confunde». Sentí un escalofrío. ¿De qué no debía enterarme? ¿Qué era eso que estaban arreglando? Traté de continuar con mis rutinas. Cada mañana regaba las plantas del patio. Me sentaba a bordar junto a la ventana. Escuchaba los pájaros que llegaban al árbol de guayaba. Pero incluso esas pequeñas alegrías parecían ensombrecidas por la frialdad de mi familia. A veces llamaba a mi hija menor, la que vivía en otra ciudad, para contarle cómo me sentía. Ella me escuchaba unos minutos, pero siempre estaba apurada. «Mamá, no exagere. Mis hermanos la cuidan. Agradezca eso». Colgaba el teléfono y yo me quedaba con un nudo en la garganta, preguntándome si de verdad estaba exagerando. Una tarde, mi nuera se apareció en mi casa sin avisar. Traía un sobre en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó en la sala como si fuera suya y comenzó a hacerme preguntas sobre mis gastos. Cuánto pagaba de luz, de agua, de comida. Yo, confundida, le respondí lo que recordaba. Ella anotaba todo en una libreta. «Es que queremos ayudarla a organizarse», me dijo, pero en su tono había algo que no sonaba a ayuda, sino a control. Incluso mis nietos empezaron a repetir frases que me herían sin querer. «La abuela ya no entiende nada», dijo un día la mayor riendo. Cuando le pregunté quién le había dicho eso, contestó con naturalidad: «Papá». Sentí como si me arrancaran el corazón. Empecé a notar que me dejaban fuera de decisiones pequeñas. Si había un paseo familiar, a mí me lo contaban después. Si compraban algo para la casa, me enteraba al final. Si alguien estaba enfermo, me llamaban solo cuando ya todo había pasado. Era como si mi presencia importara cada vez menos, como si me fueran borrando poco a poco de la vida que yo misma había construido para ellos. Una noche, en un intento de acercarme, decidí preparar la cena para todos. Hice tamales, como en los viejos tiempos, y llamé a mis hijos para invitarlos. Solo uno respondió, diciendo que ya tenían otros planes. Los demás ni contestaron. Pasé la noche frente a la mesa servida, con la comida intacta, escuchando el silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de risas. Yo seguía repitiéndome que eran solo descuidos, que el mundo moderno los tenía distraídos, pero en el fondo sabía que no era así. La distancia no era casual, los comentarios no eran inocentes. Había una intención detrás, una sombra que se extendía cada vez más. Un día, mientras estaba con mi nieto pequeño en el patio, él me miró muy serio y me dijo: «Abuela, ¿por qué papá dice que ya no puedes sola?». Me quedé helada. No supe qué contestarle. Solo lo abracé fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerlo de las mentiras que lo estaban envenenando. Esa pregunta me persiguió toda la noche. ¿De verdad pensaban que ya no podía sola?
¿O era solo una excusa para algo más grande? Me acosté con el corazón inquieto, sintiendo que lo que hasta entonces había considerado pequeñas humillaciones eran, en realidad, señales claras de que algo mucho más grave se estaba preparando. Y aunque aún no sabía qué era, dentro de mí crecía el presentimiento de que lo peor estaba por llegar. Las pequeñas humillaciones que antes podía disimular pronto empezaron a crecer como una bola de nieve que ya no podía detener. Era como si mi silencio hubiera dado permiso para que me trataran de cualquier manera, como si aceptar una burla en privado abriera la puerta a humillaciones públicas. Y aunque yo me repetía que debía mantener la calma, cada día me costaba más sostener la dignidad frente a esas miradas que ya no me reconocían como madre, sino como estorbo. La primera vez que sentí la herida abierta frente a otros fue en una comida familiar. Mi hijo mayor había invitado a unos vecinos y amigos suyos a la casa. Había mucha gente, las mesas estaban llenas de platos y el murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente. Yo, como siempre, quise colaborar. Llevé una bandeja de empanadas que había hecho con mis propias manos. Estaba orgullosa porque había pasado toda la mañana amasando la masa y cuidando el horno. Cuando entré al comedor con la bandeja, mi nuera me detuvo en seco. Con una sonrisa que en realidad escondía desprecio, me dijo en voz alta: «Ay, suegra, qué linda, pero no se preocupe, ya nadie come esas cosas tan pesadas. Además, a usted siempre se le pasan de sal». La gente rió, incluso algunos de los invitados que apenas me conocían. Yo sentí que la sangre me hervía en la cara. Puse la bandeja en un rincón de la mesa y me senté en silencio, con las manos temblando. Nadie probó mis empanadas. En medio de la charla, uno de los vecinos comentó que yo todavía me veía fuerte para mi edad. Antes de que pudiera agradecer, mi hijo intervino con tono burlón. «Sí, fuerte para criticar, porque para cuidar sus cosas ya no tanto». Las risas explotaron a su alrededor y yo me sentí como una sombra. La comida, el bullicio, todo se volvió un zumbido lejano mientras mis ojos se llenaban de lágrimas que no quise dejar caer. Otro día, durante una reunión más íntima, mi nuera empezó a hablar de mis gastos. Frente a mis propios nietos dijo: «Tenemos que cuidar lo que gasta la abuela, porque luego no se da cuenta y malgasta su dinero». Imagínense, todavía compra revistas y dulces como si fuera una niña. Mis nietos rieron, repitiendo «dulces, dulces» como un juego, pero para mí no era un juego. Era mi vida reducida a un chiste barato, como si no tuviera derecho a un pequeño gusto después de tantos años de sacrificios. La presión con los papeles se hizo cada vez más evidente. Mi hijo comenzó a dejar documentos sobre la mesa de la sala para que lo revisara, pero nunca me explicaba nada con claridad. Cuando yo preguntaba, él respondía con evasivas. «Son cosas legales, mamá, usted no lo entendería». La frase se clavaba en mí como un veneno. ¿Cómo podía decirme que no lo entendería? Si fui yo quien lo enseñó a leer, quien lo empujó a estudiar, quien sacrificó sus noches para que él pudiera avanzar. Una tarde me acompañaron al banco. Decían que iban a ayudarme con mis cuentas. Yo entré confiada, pero pronto noté las miradas entre ellos y el empleado. Me pedían que firmara aquí y allá, sin explicaciones. Cuando me detuve a preguntar, mi nuera me susurró con impaciencia: «Firme, suegra, no se complique. Usted ya no tiene cabeza para estas cosas». El temblor en mis manos era tan fuerte que apenas podía sostener la pluma. Sentí que todos en el banco me miraban con lástima, como si yo fuera una anciana desorientada. Al final no firmé, pero me quedé con la garganta cerrada y un dolor en el pecho que me duró todo el día. Las humillaciones no se quedaban solo en casa. Una mañana, salí al mercado como siempre lo hacía. Allí me encontré con una vecina que me preguntó cómo estaba. Antes de que pudiera responder, mi nuera, que venía detrás de mí, intervino. «Ahí va, ya casi no sale sola porque se confunde, pero no quiere reconocerlo». Sentí la vergüenza recorrerme de pies a cabeza. La vecina me miró con compasión y yo no supe dónde esconderme. Incluso mis nietos empezaron a tratarme diferente. Una vez, mientras intentaba ayudarlos con la tarea, la mayor me dijo con seriedad: «Abuela, papá dice que ya no sabes enseñar, que ya olvidas todo». Me quedé muda. Cerré el cuaderno despacio y sonreí, fingiendo que estaba cansada. Pero por dentro se me partió el corazón en 1000 pedazos. Lo más duro fue una noche en la que todos cenábamos juntos.
Yo me animé a dar mi opinión sobre un asunto familiar. Sugerí que tal vez no era buena idea vender un terreno que había pertenecido a mi difunto esposo. Apenas terminé de hablar, mi hijo me interrumpió con un gesto de fastidio. «Mamá, no hable de eso. Usted no entiende de negocios». El silencio se hizo en la mesa. Todos desviaron la mirada y yo sentí que me borraban frente a los míos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Lo que antes eran comentarios sueltos, ahora se había convertido en humillaciones abiertas, repetidas, aceptadas por todos. Ya no se trataba de descuidos o de bromas pesadas. Era un patrón, una estrategia para hacerme sentir débil, inútil, incapaz. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. Apreté la almohada contra mi rostro para que nadie escuchara mis sollozos. Recordé los años en que mi casa era un refugio lleno de risas, cuando mis hijos corrían entre las habitaciones y yo me sentía orgullosa de darles un hogar. Ahora, ese mismo hogar se había convertido en un escenario de humillación. Cada mirada de superioridad, cada risa a mis expensas, cada papel que querían que firmara sin explicación, eran pasos hacia algo más oscuro. No sabía exactamente qué tramaban, pero estaba segura de que lo que había vivido hasta entonces no era lo peor, porque lo sentía en mi piel, en mis huesos, en mi corazón. La verdadera humillación todavía estaba por llegar. Todavía puedo sentir el peso de aquella noche como una piedra hundida en mi pecho. No fue un golpe físico, pero dolió más que cualquier herida en el cuerpo. Fue la noche en que comprendí que para mis hijos ya no era su madre, sino un estorbo, un objeto incómodo del que podían burlarse y humillar sin pudor. Todo ocurrió en el cumpleaños de mi nieta mayor. Yo había estado ilusionada con la idea de asistir. Pasé 2 días enteros bordando un vestido sencillo para ella, recordando cómo solía coserle a sus padres cuando eran pequeños. Mis manos ya no eran firmes. La aguja se me escapaba más de una vez, pero puse todo mi amor en cada puntada. Cuando terminé, envolví el vestido en un papel bonito que había guardado desde hacía años, con flores azules que me recordaban los tiempos en que aún decoraba cada detalle de las fiestas familiares. El día de la celebración, llegué temprano, con el corazón latiendo fuerte. La casa estaba adornada con globos y serpentinas, y se escuchaba música alegre desde la calle. Al entrar, mis nietos corrieron por un momento hacia mí, pero pronto se distrajeron con los juegos y la mesa de dulces. Yo me quedé de pie con el regalo en las manos, esperando una palabra de bienvenida. Mi nuera me miró desde la cocina, con los labios apretados. Se acercó con esa sonrisa que solo era fachada y me dijo en voz baja, pero lo suficiente para que otros la escucharan: «Ojalá no haya traído comida, suegra, porque ya sabe que nadie la come». Sentí como si todos voltearan a verme, aunque quizá era solo mi imaginación. Apreté más fuerte el paquete entre mis manos y sonreí, fingiendo que no me afectaba. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, mi nieta estaba rodeada de amigos, compañeros de la escuela y familiares de la parte de mi nuera. Yo avancé con mi paquete, nerviosa pero ilusionada. Quise entregárselo yo misma, como solía hacer con sus padres cuando eran niños, pero antes de que pudiera acercarme, mi nuera tomó el regalo de mis manos y lo puso a un lado, sin abrirlo. «Después lo vemos, que ahora hay muchos», dijo, y todos continuaron aplaudiendo mientras la niña probaba juguetes caros, electrónicos brillantes, perfumes de marca. El vestido que yo había cosido con tanto amor quedó olvidado en una esquina. Nadie lo mencionó. Yo me quedé allí, con los brazos vacíos y el corazón hecho trizas. Luego vino lo peor. Durante la cena, alguien preguntó por qué yo estaba sentada sola en una esquina, en una silla plegable de metal, lejos de la mesa principal. La respuesta de mi hijo fue como un cuchillo que me atravesó. «Es que mi mamá ya no escucha bien y se confunde, así está más tranquila». La gente rió, incluso algunos de los amigos de la familia que apenas me conocían. Yo bajé la cabeza, sintiendo que el calor me subía por el cuello y que mis ojos se llenaban de lágrimas. Frente a mí, la mesa larga estaba llena de platos, risas y copas chocando. El aroma del pastel recién cortado me llegó, mezclado con el ruido de las conversaciones, pero yo apenas podía tragar un bocado. Tenía la garganta cerrada, las manos heladas sobre mis rodillas. En un momento mi nieta vino a pedirme una foto con ella. Yo sonreí
agradecida, y me puse de pie. Pero mi nuera, con tono frío, la jaló del brazo y dijo: «Después, mi amor, que la abuela se cansa». La niña se fue, confundida, y yo me senté de nuevo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. El colmo llegó cuando, entre risas y copas, mi nuera dijo en voz alta: «Ya estamos viendo con el abogado para que la abuela no tenga que preocuparse por su pensión. Así nos encargamos nosotros, porque ella ya no sabe qué hace con el dinero». Hubo un silencio breve y luego comentarios de aprobación, como si fuera lo más natural. Yo miré a mi hijo, esperando que me defendiera, que dijera algo, que me devolviera un poco de dignidad. Pero él solo asintió, con la mirada baja, como si esa conversación no tuviera nada de vergonzoso. Sentí que el aire me faltaba. No era solo que me llamaran incapaz, era que lo decían delante de todos, como si mi vida fuera un asunto público, un chisme de sobremesa. Algunos me miraron con lástima, otros simplemente siguieron comiendo. Yo, en cambio, me hundía más y más en mi silla, deseando desaparecer. Me mordí los labios para no llorar. Quise levantarme, gritar, recordarles todo lo que hice por ellos, todo lo que sacrifiqué. Quise decirles que esa pensión era el resultado de mis años de trabajo, de mis desvelos, de mi esfuerzo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Cuando la fiesta terminó, yo fui la primera en salir. Caminé despacio hasta mi casa, con la noche envolviéndome como un manto helado. El sonido de las risas aún resonaba en mis oídos y cada paso me dolía más que el anterior. Al llegar me senté en mi cama y miré mis manos arrugadas. Estaban vacías, como si me hubieran quitado no solo el regalo, sino también mi lugar en la familia. Lloré en silencio, con la cara enterrada en la almohada. Esa noche entendí que había perdido lo más valioso: el respeto de mis hijos, el cariño de mis nietos, la dignidad de ser reconocida como la madre que los crió. Ya no quedaba nada. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando los gallos a lo lejos y el tic-tac del reloj que parecía burlarse de mí. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba realmente sola, completamente sola, y con la certeza amarga de que lo peor todavía no había llegado. La mañana después de la fiesta me encontré a mí misma todavía con la ropa arrugada de la noche anterior. Había llorado tanto que los ojos me ardían y sentía un peso insoportable en el pecho. Cada vez que cerraba los párpados revivía la escena. Mi hijo justificándome como si fuera una carga. Mi nuera exponiendo mi pensión frente a extraños. Las risas que me rodeaban mientras yo me encogía en esa silla fría, apartada. Por momentos pensé que ya no tenía fuerzas para seguir. Me quedé sentada en la cama, inmóvil, escuchando los ruidos de la calle, el pregón del panadero, el motor viejo de un camión, los ladridos lejanos de un perro. La vida afuera seguía como si nada, mientras yo sentía que la mía se había detenido. Me pregunté qué sentido tenía haber luchado tanto, haber sacrificado mis mejores años, si al final me habían reducido a una anciana inútil. Pero entre esa maraña de tristeza, algo empezó a inquietarme. No era una chispa de esperanza todavía, sino más bien una voz interior que me decía que no podía quedarme así, entregada al dolor. Recordé a mi difunto esposo. Lo vi claramente en mi memoria, con sus manos ásperas de tanto trabajo, diciéndome aquella frase que tantas veces me repitió: «Nunca dejes que te quiten lo que has ganado con tu esfuerzo». Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué pensaría él si me viera así, derrotada, dejando que otros dispusieran de mi vida? Me levanté y caminé hasta el pequeño baúl de madera que guardo en un rincón del cuarto. Allí están mis recuerdos más íntimos, fotos viejas, cartas amarillentas, papeles que nadie más considera valiosos. Abrí la tapa y mis dedos recorrieron cada objeto. Toqué el pañuelo que él usaba siempre en el bolsillo, la medalla que me regaló el día de nuestra boda, y un sobre doblado varias veces, con documentos que había guardado hacía años. No los abrí en ese momento, pero solo sentir su peso en mis manos me recordó que no siempre fui débil, que en algún momento supe prever, supe cuidar lo que era mío. Cerré el baúl y me quedé en silencio largo rato. El dolor de la humillación seguía vivo, pero algo dentro de mí empezó a ordenarse. No era resignación, tampoco coraje todavía, sino una claridad que hacía mucho no sentía. Entendí que,
Aunque ellos me quisieran convencer de lo contrario, yo no estaba tan perdida como parecía. Ese mismo día, mientras preparaba un café, escuché una conversación en la calle. Mi hijo hablaba con un vecino sobre los trámites que estaban avanzando. Decía que pronto todo estaría a nombre de ellos y que lo mejor era no contarme nada, porque la pobre ya no entiende. Me quedé paralizada junto a la ventana, con la taza temblando en mis manos. No alcanzaba a comprender todos los detalles, pero sí capté lo suficiente para confirmar que lo que planeaban era más grande de lo que yo había imaginado. Me senté de nuevo en la mesa, respirando hondo. El aroma del café me trajo un recuerdo. Yo más joven, sentada junto a mis hijos pequeños, enseñándoles a leer las etiquetas de los frascos. Siempre fíjense bien en las letras. Las letras no mienten, les decía. Qué ironía que ahora fueran ellos los que pretendieran que yo no entendiera lo que estaba escrito en un papel. Los días siguientes caminé como en un estado extraño. Por fuera seguía siendo la misma, la anciana silenciosa, de pasos lentos, que asentía en las conversaciones y fingía no escuchar las burlas. Pero por dentro mis pensamientos empezaban a tomar un rumbo distinto. Cada palabra que me decían, cada gesto de desprecio, yo lo guardaba. Era como si una parte de mí hubiera decidido despertar y observar todo con más claridad. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, recordé algo que me hizo estremecer. Años atrás, cuando mi esposo aún vivía, habíamos ido juntos a una oficina del gobierno para dejar ciertos asuntos bien arreglados. Él insistió mucho en que era importante proteger lo que teníamos, porque nunca se sabía cómo serían las cosas en el futuro. En ese entonces no le di mayor importancia, pero ahora esas palabras resonaban con fuerza en mi memoria. Miré el cielo que empezaba a oscurecerse y sentí un escalofrío recorrerme. ¿Sería posible que aún tuviera algo de control? ¿Que no todo estuviera perdido? No lo sabía con certeza, pero la sola idea me dio un poco de fuerza. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todas las veces que mis hijos me habían dicho que ya no entendía nada. Me di cuenta de que esa frase era, en parte, su manera de convencerme de que estaba derrotada. Si ellos lograban que yo misma lo creyera, entonces ya no habría resistencia posible. Pero yo, aunque cansada y herida, aún podía pensar, aún podía recordar. Y eso era suficiente para no darles la victoria completa. Seguí recordando el día que mi hijo mayor me pidió dinero para su boda y yo entregué mis ahorros sin dudar. La ocasión en que mi hija me pidió ayuda con la universidad de su esposo y yo volví a abrir mi mano. Todos esos sacrificios estaban grabados en mí y aunque ahora ellos lo olvidaran, yo sabía bien el valor de cada peso, de cada noche en vela, de cada renuncia. El espejo en mi cuarto me devolvió la imagen de una mujer cansada, con arrugas profundas y los ojos rojos por tanto llorar. Pero detrás de ese rostro también vi a la madre que había sacado adelante a 3 hijos sin caerse, a la viuda que aprendió a sobrevivir sola, a la mujer que nunca dejó que la miseria la venciera. Esa mujer todavía existía, aunque ellos quisieran enterrarla bajo la etiqueta de incapaz. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé despierta sin llorar. Escuché el silencio de la casa y sentí un murmullo en mi interior que me decía que no todo estaba perdido. No sabía exactamente cómo, pero algo me decía que pronto llegaría el momento de demostrar que aún tenía voz, que aún tenía memoria, que aún podía sorprenderlos. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, con el corazón latiendo despacio pero firme, entendí que lo que mis hijos creían una derrota absoluta no era más que el inicio de algo que ellos nunca imaginaron. Después de tantas noches ahogada en lágrimas, llegó un día en que ya no pude llorar más, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Era como si mis ojos se hubieran secado de tanto sufrimiento y, en su lugar, empezara a crecer una calma distinta, más firme, más silenciosa. Ya no era la resignación de antes, era una certeza que se abría paso poco a poco. No me iban a vencer tan fácilmente. Recuerdo esa mañana con claridad. Abrí las ventanas de mi casa y dejé que entrara el aire fresco. El sol iluminó el polvo flotando en el ambiente y por un momento sentí que respiraba de otra manera. En el espejo todavía veía a una mujer cansada, con arrugas profundas
Pero detrás de esa imagen reconocí a la madre que había resistido hambre, enfermedades y la muerte de su esposo sin derrumbarse. Esa mujer seguía aquí, y si había podido enfrentar todo aquello, también podía enfrentar esta traición. Mis hijos creían que me habían derrotado. Caminaban por mi casa con aires de dueños, hablaban delante de mí como si yo no entendiera nada, se reían de mi silencio. Lo que no sabían era que yo escuchaba cada palabra, que cada gesto de desprecio lo guardaba en mi memoria como quien junta piezas de un rompecabezas. Ellos veían a una anciana pasiva. Lo que no sabían es que esa misma pasividad era mi escudo, mi manera de ganar tiempo. Una tarde, cuando mi hijo dejó unos documentos sobre la mesa para que los revisara, esperó que yo los ignorara. Me hice la distraída como siempre, pero cuando se fue, los tomé con mis manos temblorosas. Los leí despacio, palabra por palabra, recordando mis lecciones de juventud, cuando yo misma enseñaba a leer en la escuela. No entendía todos los términos legales, pero sí lo suficiente para notar que nada de lo que decían era a mi favor. Ese instante me confirmó que no podía confiar en nadie de mi familia, que debía buscar ayuda afuera. Días después, aproveché que nadie estaba en casa para abrir de nuevo mi viejo baúl de madera. Allí, entre fotos y cartas, encontré los documentos que mi esposo y yo habíamos guardado años atrás. El olor a papel antiguo me envolvió y mis dedos recorrieron cada hoja con cuidado. Había escrituras, recibos, cartas firmadas, y al leerlas, una chispa de alivio me recorrió el cuerpo. No voy a decir aún qué descubrí, pero sí supe en ese momento que no todo estaba perdido, que había detalles que mis hijos habían pasado por alto. Esa noche dormí mejor que en semanas. Cerré los ojos y por primera vez no soñé con burlas ni humillaciones, sino con la voz de mi esposo susurrándome: sé paciente, espera tu momento. Me desperté con esa frase latiendo en mi cabeza y comprendí que la paciencia podía ser mi mejor arma. Mientras tanto, la vida continuaba con su rutina amarga. Mi nuera seguía hablándome con condescendencia. Mis nietos repetían frases crueles que escuchaban en casa, y mi hijo me pedía cada vez más insistentemente que firmara papeles. Yo me limitaba a sonreír débilmente, a fingir cansancio o distracción. Ellos pensaban que me debilitaba cada día más, pero en realidad lo que hacía era observarlos con atención, como un cazador silencioso que mide los pasos de su presa. Un día me armé de valor y caminé hasta el despacho de un abogado al que conocí hace muchos años, cuando ayudé a una vecina con un trámite. Era un hombre mayor ahora, de cabello canoso y ojos bondadosos. Me recibió con sorpresa, pero también con respeto. Le conté, con voz baja y temblorosa, lo que estaba ocurriendo. Él me escuchó con paciencia y me pidió que le mostrara los papeles que guardaba. Cuando los leyó, me miró con seriedad. «Tiene usted más fuerza de la que imagina», me dijo. No explicó mucho más, pero esa frase me dio un respiro que no había sentido en mucho tiempo. Volví a casa caminando despacio, con el corazón latiendo fuerte. Sentía que en mis manos llevaba no solo hojas de papel, sino fragmentos de mi dignidad recuperada. Era como si esas letras impresas fueran un recordatorio de que mi vida no estaba completamente en manos de quienes querían arrebatarme todo. Mientras tanto, mi familia seguía convencida de que yo estaba derrotada. Una noche, durante la cena, mi nuera comentó en voz alta: «Ya pronto tendremos que encargarnos de todo, porque la abuela ya ni entiende qué día es». Yo sonreí con suavidad, como quien no se da por aludida, pero por dentro pensé: sigan creyendo lo que el día llegará. Los pequeños detalles se volvieron mis aliados. Guardaba discretamente cada conversación, anotaba en un cuaderno frases que escuchaba y empecé a organizar mentalmente todo lo que sabía. No se trataba solo de defenderme, sino de recuperar mi lugar, de demostrarles que la voz que intentaron callar aún podía alzarse. De noche, en la soledad de mi cuarto, repasaba cada recuerdo, cada sacrificio que hice por ellos, y cuanto más pensaba, más se fortalecía mi decisión de no dejar que me borraran de la historia, porque si algo me sobraba, era memoria. Y esa memoria podía convertirse en mi arma más poderosa. Mis hijos seguían caminando erguidos, creyendo que tenían la victoria asegurada. Yo, en cambio, empecé a caminar más despacio,
no por debilidad, sino para escuchar, para observar, para preparar. Ya no era la mujer rota de semanas atrás, ahora era alguien que esperaba el momento preciso para dar el primer paso hacia su justicia. Y mientras me acostaba una noche, con el murmullo del viento colándose por la ventana, sentí un pensamiento claro como nunca. Ellos aún no lo saben, pero pronto descubrirán que la madre a la que subestimaron guardaba más secretos de los que imaginaban. El día llegó más pronto de lo que ellos imaginaron. Yo llevaba semanas guardando silencio, aparentando debilidad, agachando la cabeza mientras ellos creían que tenían el control absoluto. Pero dentro de mí, cada pieza ya estaba en su lugar. Había esperado, había observado, y ahora era el momento de mostrarles que no estaban jugando con una anciana indefensa, sino con la misma mujer que los había criado con sudor y sacrificio. La escena se dio en una reunión familiar que ellos mismos habían organizado. Decían que era para hablar de lo que venía, y yo entendí que planeaban la jugada final, dejarme sin voz, convencerme o forzarme a entregar todo. Se reunieron en mi propia sala, como si ya fuera territorio conquistado. Allí estaba mi hijo mayor con su esposa, mi hija menor que había venido solo por compromiso, y hasta un par de vecinos a quienes invitaron como testigos para dar apariencia de formalidad. Me senté en la cabecera de la mesa, aunque ellos esperaban que yo eligiera una esquina. Mi hijo carraspeó y comenzó a hablar con ese tono frío que tantas veces me desgarró. Mamá, hemos decidido que lo mejor es que usted nos firme estos documentos. Así estará tranquila, sin preocupaciones. Nosotros manejaremos todo y usted solo tendrá que disfrutar lo que le quede de vida. La nuera, con su sonrisa venenosa, agregó: Sí, suegra, ya no tiene por qué cargar con tantos papeles. Esas cosas son muy complicadas para usted. Firme aquí y todos quedamos en paz. Extendieron frente a mí un fajo de papeles. Yo los miré con calma, sin tocarlos. El silencio se hizo pesado y pude sentir que hasta mis propios nietos, que jugaban en el patio, habían dejado de reír. Respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo, hablé con una voz clara y firme. Antes de firmar nada, quiero que escuchen lo que tengo que decir. Mi hijo frunció el ceño, molesto, como si no esperara resistencia, pero yo continué, sin temblar. Saqué de mi bolso un sobre grueso, lo coloqué sobre la mesa y lo empujé hacia el centro, donde todos pudieran verlo. Estos son los documentos originales de la casa, las escrituras que tu padre y yo dejamos en regla hace muchos años. Están a mi nombre y legalmente nada ni nadie puede quitármelos. La sorpresa en sus rostros fue un espectáculo que nunca olvidaré. Mi nuera abrió la boca como un pez fuera del agua. Mi hijo se quedó rígido y mi hija miró incrédula los papeles como si fueran fantasmas. No les di tiempo de reaccionar. Abrí otro sobre más pequeño. Aquí están también las copias de las conversaciones que ustedes creyeron privadas. Sí, las grabé. Cada palabra en la que me llamaban incapaz, cada plan que hicieron para quedarse con mi pensión, todo está registrado y ahora también en manos de mi abogado. Un murmullo recorrió la sala. El vecino que estaba presente desvió la mirada, incómodo. Mi hijo golpeó la mesa con el puño furioso. ¿Cómo te atreves a grabarnos, mamá? Lo miré directo a los ojos. ¿Cómo te atreves tú a querer robarme lo que me pertenece? Yo te di la vida, te alimenté, te eduqué, y tú quisiste tratarme como una carga. Ahora eres tú el que tendrá que dar explicaciones. La nuera intentó recuperar el control, alzando la voz. Eso no sirve de nada. Esos papeles están viejos, ya no valen. Pero antes de que terminara, yo levanté otro documento fresco con el sello oficial. Aquí está la actualización de mis derechos. Esta misma semana fui al registro con mi abogado y todo está en orden. La casa, la pensión, mis cuentas, todo sigue bajo mi nombre y ustedes no tienen ningún poder sobre ello. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi hija menor se llevó las manos a la cara, avergonzada. El vecino carraspeó y se levantó, murmurando algo sobre que no sabía nada de esto. Mi hijo, rojo de ira, gritó: «Nosotros solo queríamos ayudarte, mamá». Y en ese momento sentí como una calma inmensa me recorría. Ya no había lágrimas, ya no había temblores. Solo una certeza: la verdad estaba de mi lado. ¿Ayudarme?, respondí despacio.
Ayuda es traerme un café cuando me duele la espalda, es acompañarme al médico sin hacerme sentir un estorbo. Lo que ustedes hicieron fue intentar quitarme mi vida y hoy, aquí delante de todos, les digo que no lo lograron. Mi nuera empezó a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Esto no se va a quedar así, murmuró. Yo la observé con compasión, como se observa a un niño malcriado. Claro que no se quedará así, dije, porque ahora todo está en manos de la justicia. Me puse de pie despacio y aunque mi cuerpo estaba cansado, sentí que crecía con cada palabra. Por primera vez en años, no era yo la que agachaba la cabeza. Eran ellos quienes no podían sostenerme la mirada. El ambiente se volvió insoportable para ellos. Mi hijo recogió sus cosas a toda prisa. Mi nuera murmuraba insultos entre dientes y mi hija salió en silencio, con lágrimas en los ojos. Yo me quedé sola en la sala, rodeada de papeles, pero con una paz que nunca había sentido. Ese día comprendí que las lágrimas que antes me ahogaban se habían transformado en fuerza, que la voz que ellos intentaron silenciar ahora resonaba con más claridad que nunca. No sé qué pasará después, pero lo que sí sé es que la primera batalla la gané yo, y ver sus rostros descompuestos, su sorpresa, su miedo, fue la justicia que llevaba tanto tiempo esperando. Ellos pensaban que me habían borrado, pero esa tarde frente a todos quedó claro quién era la verdadera dueña de mi vida y de mi destino. Y aunque la guerra aún no terminaba, la victoria ya empezaba a inclinarse de mi lado. Los días que siguieron a aquella reunión en mi sala fueron como ver cómo se derrumba un edificio que parecía sólido, pero que en realidad estaba lleno de grietas. Durante años, ellos habían levantado una fachada de control, de autoridad, de certeza de que podían manipularme. Pero bastó con un par de documentos y la verdad expuesta para que todo se viniera abajo frente a sus propios ojos. Mi hijo mayor fue el primero en reaccionar. Después de aquel encuentro, volvió una tarde con el rostro desencajado, reclamando a gritos en la puerta. «Esto es injusto, mamá. Nosotros solo queríamos cuidarte», gritaba, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes, sino la desesperación de alguien que se siente descubierto. Los vecinos salieron a mirar desde las ventanas y desde la vereda. No tuve que levantar la voz, solo respondí con calma. Lo que hicieron no fue cuidado, fue traición, y todo el barrio lo sabe ya. Lo vi morderse los labios, derrotado, sabiendo que cada palabra que yo pronunciaba caía como piedra en su conciencia. Mi nuera, que siempre había mantenido esa sonrisa arrogante, comenzó a evitarme. Durante años entraba a mi casa como si fuera la dueña, pero de pronto ya no tuvo el valor de cruzar la puerta. Un par de veces la vi en la calle, apurando el paso para no saludarme. Decían que entre sus amigas ya corría el rumor de lo que había intentado hacer con mi pensión y mis bienes, y que muchas le habían dado la espalda. Su propia vanidad fue su condena. La humillación pública era más dolorosa que cualquier castigo legal. Mi hija menor vino unos días después, llorando. Se arrodilló frente a mí en la sala, con la cara escondida entre sus manos. «Perdóname, mamá», me dijo. «Yo no hice nada por detenerlos». Sus lágrimas eran sinceras, pero también tardías. La escuché con el corazón apretado. Una parte de mí quería abrazarla, recordarla como la niña que alguna vez me prometió no dejarme sola. Pero otra parte sabía que ella había elegido el silencio cuando más necesitaba su voz. «Levántate», le dije suavemente. «No necesito que me pidas perdón con lágrimas. Necesito que aprendas a no repetir lo mismo». Nos quedamos en silencio largo rato. Yo no podía negar que seguía siendo mi hija, pero tampoco podía olvidar su abandono. Lo más impactante fue la reacción de mis nietos. Al principio me miraban con la confusión inocente de quienes repiten lo que escuchan de los adultos, pero después de la reunión, cuando vieron a sus padres descolocados, empezaron a acercarse a mí de otra manera. Una tarde la mayor se sentó a mi lado y me preguntó en voz baja: «Abuela, ¿de verdad grabaste todo lo que ellos decían?». Asentí con la cabeza y ella sonrió con admiración. «Eres más lista de lo que todos piensan», me dijo. Esa frase me arrancó una lágrima, pero no de tristeza. Era la primera vez en mucho tiempo que uno de los míos me reconocía con respeto. Las consecuencias fueron claras y rápidas. Mi hijo ya no tuvo acceso a mis cuentas, porque en el banco quedó todo asentado a mi nombre
con la asesoría de mi abogado. Mis documentos estaban seguros y cualquier intento de mover un dedo en mi contra se encontraba ahora con trabas legales. Su frustración se notaba. Lo veía caminar nervioso frente a la casa, hablando por teléfono en tono alterado, pero ya no podía hacer nada. Yo, en cambio, sentí que recuperaba mi lugar poco a poco, no de forma arrogante, sino con la serenidad de quien sabe que ha resistido. Volví a sentarme en la cabecera de la mesa en mis propias comidas, y cuando hablaba, mi voz ya no temblaba. Al principio mis hijos intentaban interrumpirme, pero pronto comprendieron que ya no podían. Ahora eran ellos los que bajaban la mirada. Un domingo organizamos una comida a la que vinieron también algunos vecinos cercanos. Fue un gesto sencillo, pero simbólico. Cuando me vieron en mi lugar contando historias antiguas, riendo con los niños, y mientras mis hijos permanecían callados, todos entendieron que la balanza había cambiado para siempre. Incluso escuché a una vecina murmurar: «La señora recuperó lo que es suyo». Esa frase me envolvió como un abrazo. No niego que dentro de mí había tristeza, porque aunque se había hecho justicia, ellos seguían siendo mi sangre. Miraba a mi hijo, derrotado, y recordaba al niño que corría descalzo por el patio pidiendo pan con mantequilla. Miraba a mi hija, con la mirada baja, y recordaba a la niña que me acompañaba a todas partes. Esa dualidad me partía en dos: satisfacción por verlos caer en su soberbia y dolor por saber que habían elegido ese camino. Lo que más me sostuvo fue la certeza de haber recuperado mi dignidad. Nadie más me señaló como incapaz. Nadie más se atrevió a ridiculizarme en público. Los mismos que habían reído en mi contra ahora me saludaban con respeto, no porque yo lo hubiera pedido, sino porque la verdad se impuso por sí sola. Una tarde, mientras tejía en el patio, vi a mi hijo acercarse con paso lento. Se sentó frente a mí y después de un largo silencio murmuró: «Fallé, mamá». Sus palabras sonaban huecas, más cercanas a la derrota que al arrepentimiento verdadero. Yo lo miré fijo, con los ojos tranquilos, y le respondí: «No fallaste por querer, fallaste por olvidar quién soy». Desde ese día, la relación cambió para siempre. Ya no hubo cenas compartidas donde me relegaban a la esquina. Ya no hubo papeles sospechosos sobre la mesa. Ya no hubo risas a mis espaldas. Ellos sabían que estaban expuestos, y aunque intentaron recomponer la fachada, el daño ya estaba hecho. El poder que creían tener se había derrumbado. Yo caminé por mi casa con una serenidad distinta. Cada rincón me recordaba las humillaciones que viví, pero también la victoria de haber resistido. El reloj que colgaba en la sala, ese que tantas veces escuché en noches de dolor, ahora marcaba el tiempo de una mujer que había recuperado el respeto. Al mirar a mis nietos correr otra vez por el patio, sentí que al menos ellos podrían aprender algo distinto, que quizá en sus corazones quedaría grabada la imagen de una abuela que no se dejó doblegar, que supo levantarse cuando todos pensaban que estaba vencida. El final de la batalla no fue un grito ni una venganza cruel, fue un silencio pesado, en el que mis hijos bajaron la cabeza, en el que la verdad se impuso y yo volví a ocupar mi lugar. Fue la justicia más grande, no destruirlos, sino dejarlos frente al espejo de su propia vergüenza. Y así, entre ese silencio y esa paz, comprendí que la caída de mis propios hijos no era un triunfo para vanagloriarme, sino la confirmación de que nadie, ni siquiera la sangre más cercana, puede arrebatar la dignidad de una madre que no olvida quién es. Hoy, cuando me siento en el patio de mi casa y dejo que el sol de la tarde acaricie mi rostro, pienso en todo lo que viví. No ha pasado tanto tiempo desde aquellas humillaciones que me hicieron sentir invisible, pero parece que fue otra vida. El eco de las risas crueles, las miradas de desprecio, los susurros a mis espaldas, aún me persigue a veces en la memoria, pero ya no tienen el mismo poder. Ahora son recuerdos que me recuerdan lo que resistí y lo que aprendí. No voy a mentir. Todavía me duele pensar que fueron mis propios hijos quienes intentaron arrebatarme la dignidad. Esa herida no desaparece del todo. Cuando los miro, no puedo evitar recordar al niño que me abrazaba con mocos en la cara o a la niña que corría a esconderse en mis brazos cada vez que había una tormenta. Y entonces me pregunto en qué momento dejaron de verme como madre para empezar a verme como un obstáculo. Esa pregunta me seguirá toda la vida, pero ya no me hunde.
Ahora la contemplo como una cicatriz que me recuerda que incluso el amor más fuerte puede ser puesto a prueba. Lo que sí tengo claro es que a pesar de todo, no me dejé vencer. Cuando me quisieron sentar en una esquina y llamarme incapaz, yo encontré fuerza en mis recuerdos, en mis sacrificios, en la voz de mi esposo, que aún resuena en mi corazón. Cuando creyeron que mi silencio era debilidad, yo lo convertí en mi escudo, en mi estrategia. Y cuando pensaron que ya estaba derrotada, fue entonces cuando me levanté más firme que nunca. He aprendido que la paciencia puede ser un arma poderosa, que a veces la justicia no llega con gritos ni con golpes, sino con la serenidad de esperar el momento adecuado para hablar, porque la verdad, por más que quieran esconderla, siempre encuentra el camino para salir a la luz. Y el respeto, ese que me intentaron quitar, lo recuperé no con venganza ciega, sino con la dignidad de no olvidar quién soy. Mis nietos ahora me miran distinto. Ya no repiten las frases hirientes que escuchaban en casa. Ahora se acercan a mí con curiosidad, con preguntas, con una admiración silenciosa. El otro día, la mayor me dijo: abuela, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú. Y esas palabras fueron para mí la verdadera recompensa, porque comprendí que, aunque mis hijos me fallaron, todavía puedo dejar en las nuevas generaciones una semilla de respeto y de memoria. Sigo caminando por las mismas calles de siempre, y los vecinos ahora me saludan con otra mirada. Ya no soy la anciana frágil de la que se burlaban, sino la mujer que enfrentó a su propia familia y no se dejó doblegar. Esa es la imagen que queda. Y aunque no me gusta la idea de ser recordada por el conflicto, sí agradezco ser recordada por mi resistencia. Hay noches en que me siento en la sala, frente al reloj antiguo, y cierro los ojos. Escucho el tic-tac constante, ese que tantas veces me acompañó en el dolor, pero ahora ya no suena como burla ni como condena. Ahora suena como un recordatorio. El tiempo pasa, las máscaras caen y la verdad permanece. La lección más grande que me deja todo esto es simple pero profunda. Nunca subestimes a los que parecen frágiles, porque detrás de unas manos arrugadas puede haber una memoria de acero y detrás de una voz temblorosa puede haber una verdad que derrumba cualquier mentira. Mis hijos pensaron que podían callarme, pero descubrieron que mi silencio hablaba más fuerte que sus gritos. No quiero decir que todo es alegría ahora, no lo es. El corazón todavía me duele cuando pienso en lo que hicieron, pero también siento una paz nueva, la paz de haber defendido lo que era mío, de haberme mirado al espejo sin vergüenza. Y eso es más valioso que cualquier herencia material. El respeto, la dignidad, la memoria. Esas son las riquezas que nadie puede arrebatar. A veces me pregunto qué pasará cuando yo ya no esté. Tal vez mis hijos sigan viviendo con el peso de su vergüenza. Tal vez aprendan o tal vez no. Eso ya no depende de mí. Lo que sí sé es que mis nietos recordarán a una abuela que no se rindió. Y ese recuerdo será quizás la mejor herencia que puedo dejarles. Hoy miro mis manos, que ya tiemblan un poco más, y pienso en todo lo que construyeron. Cocinaron para mis hijos, cosieron ropa, sostuvieron libros, limpiaron lágrimas, y ahora sostienen algo mucho más valioso, la certeza de que no dejé que me borraran. Si pudiera hablarle a cualquiera que me escuche, le diría esto: nunca permitas que el desprecio de otros defina quién eres. La dignidad no se firma en papeles ni se mide en cuentas bancarias. La dignidad vive en la memoria de lo que has hecho, de lo que has dado, de lo que has resistido. Y aunque otros intenten arrebatarla, si tú no la entregas, nadie puede quitártela. El respeto es la herencia más valiosa que se puede dejar. Y el amor, aunque traicionado, sigue siendo una fuerza que me sostiene, porque al final no luché solo por mí, sino por la verdad, para que los que vienen detrás entiendan que una madre nunca es incapaz cuando se trata de defender lo que ama. Me levanto de la silla del patio, camino despacio hacia la sala y me detengo frente al espejo. La mujer que me devuelve la mirada no es la víctima de antes. Es alguien que sobrevivió a la traición, que enfrentó la humillación y que salió más fuerte. Y mientras la observo, sonrío con serenidad, porque entendí, al final de todo, que la vida puede quitarte muchas cosas, pero nunca la fuerza de tu espíritu. Y esa es mi última verdad. La dignidad de una madre no se roba,
no se vende, no se firma. La dignidad de una madre se defiende, y cuando se defiende, se convierte en una lección eterna.